Muy buenos días, mis amados hermanos, una vez más aquí reuniéndonos a través de este medio para compartir la palabra de Dios, para compartir este tiempo en la presencia de Dios. Acudimos en esta mañana al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, para que nos acompañe, para que nos bendiga de una manera muy especial y que en esta hora, tú allí que estás en tu casa, tú allí que estás con tu familia o estás allí solito, pero que nos estás acompañando, prepara tu corazón, dispón tu corazón en esta mañana para que la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo hable a tu corazón, hable a tu vida, ministre tu corazón. Si te has sentido afligido, si te has sentido triste, deprimido, si te has sentido cargado o preocupado, en esta mañana vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar delante de Dios, para colocar todas estas cargas, todas estas preocupaciones, ansiedades, temores, dudas que hayan en tu vida en esta hora, pues las vamos a colocar delante de Él. Toda necesidad que tengas también en esta hora es un buen momento para colocarla delante de nuestro Dios. Ok, entonces vamos a orar en esta mañana. Si quieres, cierras tus ojos un momento allí mientras vamos orando y colocando este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana, por el privilegio que nos das de acercarnos a tu presencia, Señor. Por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, así sea a través de este medio, como familia, como hijos tuyos, Señor, como tu pueblo en este día. Primeramente, para honrarte, para darte la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la adoración. Para declarar que tú eres Dios Todopoderoso, que tú eres nuestro Padre amado celestial, que tú estás pendiente de todas y cada una de nuestras necesidades, de nuestras peticiones, Señor. Colocamos delante de ti esta mañana, Señor, este tiempo, Señor, y te pedimos que te glorifiques en la vida y en el corazón de cada hombre, mujer, niño que en esta hora nos pueda escuchar o que nos vaya a escuchar o ver más adelante, Señor. Sé tú ministrando de acuerdo a esa necesidad. Sé tú llevándote toda ansiedad que haya en sus corazones, todo temor, toda duda que ha venido a raíz de las circunstancias, Señor, toda depresión. Hay muchas personas que en esta hora están pasando por momentos de tristeza y han pensado incluso algunos en quitarse la vida. Algunos están diciendo en esta hora, ya no puedo más, ya no podemos más. Señor, yo te pido que ministres a esa necesidad de cada uno, Padre. Bendícelos de una manera especial, de una manera sobrenatural, Señor. Sé tú a través de tu Espíritu Santo llegando a cada corazón y a cada vida, Señor. Desarraigando de cada uno de ellos toda preocupación y toda carga. Yo te lo pido en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Toda aflicción, toda tristeza, toda clase de cosa que haya allí, Señor, que no los haga sentir bien, todo sentimiento de frustración, de fracaso, de decepción que puedan estar sintiendo en esta hora, llévatelo, Padre. Y sé tú trayendo descanso al corazón, a la mente, a la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Yo te pido que te acerques a cada uno de ellos en esta hora, Señor, y que les abraces con tu amor, que la presencia tuya se haga manifiesta en cada familia, en cada hogar, en cada apartamento, en cada casa, en cada sitio donde ellos puedan estarse conectando en esta hora, Señor. Sé tú supliendo toda necesidad, Señor. Y como oraba, Señor, el publicano en alguna oportunidad, oramos a ti en esta hora. Sé propicio a nosotros, pecadores, Señor. Te necesitamos hoy como nunca antes. Más que ayer te necesitamos, tal vez menos que mañana, pero hoy te necesitamos más que ayer, Señor. Más que una semana, más que hace algún tiempo, hoy te necesitamos mucho más. Necesitamos tu presencia ministradora, tu presencia amorosa, tu presencia bondadosa y misericordiosa en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor. Sé tú, Señor, saciando toda ansiedad y toda necesidad de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, incluso aún de nuestros cuerpos, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en cada familia, Señor. Yo los bendigo en esta hora y yo te pido que seas tú proveyendo
de acuerdo a sus necesidades, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, más allá de lo que muchas veces te pedimos, tú sabes realmente lo que necesitamos, Señor. Ministranos con tu presencia, permítenos experimentar la presencia de tu Espíritu, obrando a un milagro, Señor. Yo envío en esta hora sobre las familias, sobre mis amigos, sobre mis hermanos, sobre aquellos que nos vayan a escuchar o ver, palabra de sanidad, palabra de libertad, palabra de paz y palabra de salvación para todos y cada uno de ellos, Señor. Que en este tiempo podamos volvernos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, Padre. Y declarar, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser el Dios que necesitamos, el único y verdadero Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana quiero que prepare su Biblia, prepare su libretica de notas. Hay algunos que las usan, otros no, pero sería buena costumbre que empezaras a usar esa libretica de notas para guardar todo esto, para que algún día también tú puedas compartir esto que hemos compartido aquí en esta mañana. Que tú puedas dárselo a conocer a otros y puedas dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida también, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando. Y yo sé que el Señor ha ministrado varias vidas, muchas vidas a través de esta palabra. Y yo quiero que hoy ministre tu palabra, esa palabra a tu vida de una manera muy especial. Así que prepara, dispón tu corazón. No se te olvide que hoy vamos a compartir la cena del Señor. Prepara el juguito de uva o el juguito de mora. Si tienes un vinito dulce, un vinito allí, pues prepáralo también para que podamos compartir la cena. Y prepara ese pan, un pedacito de pan, para que puedas compartir con nosotros la cena del Señor y recordar lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Es algo que no podemos olvidar. Por eso nos reunimos cada 8 días para conmemorar lo que Él ha hecho por nosotros. Bueno, quiero que entremos en el tema del día de hoy. Vamos a seguir hablando acerca de orando como Jesús y ya vamos en la 7ª sesión. Ya se nos pasó rápidamente estos tiempos. Bueno, entonces resumiendo un poco lo que hemos visto acerca de la oración rápidamente, no me voy a demorar mucho en esto. Recordamos cómo no debemos orar, ya habríamos hablado de eso, de cómo no debemos orar. Que la oración nos permite reconocer nuestra identidad como hijos de Dios porque nos dirigimos a un Dios Padre y es obvio que al mirar esta oración podemos identificarnos como hijos de Dios. Otra cosa que vemos es cómo está dividida esta oración que estamos tomando ahora, la del Padre Nuestro. Debemos primero reconocer el orden de las peticiones que hay allí porque encontramos 6 peticiones básicamente. Las 3 primeras que hacen alusión a Dios tienen que ver con Dios directamente y con su gloria, y las 3 siguientes que son las que se refieren a nuestras necesidades, ¿cierto? Es decir, que se empieza primero por darle el lugar supremo a Dios, ¿no? El lugar que le corresponde, y después, y solo después, y hay algo que tenemos que tener en cuenta, nos volvemos hacia nosotros y hacia nuestras necesidades. No antes, primero nos volcamos hacia Él, primero nos ocupamos de Él, porque Él también se va a ocupar de nosotros. Ahora bien, solo cuando se le da el lugar a Dios que le corresponde, todo lo demás empieza a encajar, todo lo demás empieza a ocupar el lugar que realmente le corresponde en nuestras vidas. Por eso la necesidad primaria es colocar a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en todas las áreas de nuestra vida. Él debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Y si así es, todo lo demás va a estar en el lugar correcto. Entonces la oración nunca debe ser un intento por forzar la voluntad de Dios, al contrario, ¿sí? No es para que Dios cumpla con mis deseos, ¿no? Que su voluntad se adecue a mis deseos, no, al contrario, es para que nuestros deseos se amolden a la voluntad de Dios y podamos someternos a esa voluntad de Dios, que como ya dijimos es buena, es agradable y perfecta, ¿cierto? Entonces la segunda parte de la oración, la que trata de nuestras necesidades, tiene pues como un orden, no tiene una organización allí, ¿no? Trata de las 3 necesidades esenciales del hombre.
¿En cuanto a qué? En cuanto a los momentos en el tiempo. ¿Por qué? Porque tocan con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Veámoslo rápidamente. Primero se pide pan, ¿cierto? Esa necesidad es la necesidad del pan para mantener la vida. ¿En qué momento? En el presente. ¿Sí? Por eso danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Es para hoy, es para el presente. Y cuando nosotros presentamos esas necesidades del presente de hoy ante el trono de Dios, enseguida sí podemos llegar a pedir de pronto ese perdón, ¿no? Porque es la segunda necesidad y es de la que vamos a estar hablando hoy, es la necesidad de perdón y también de perdonar, ¿no? Esa es la otra necesidad. Entonces, aquí, ¿qué se trae a la mente? A la presencia de Dios ya no estamos trayendo el presente, sino el pasado, lo que hicimos. Entonces pedimos perdón por lo que ya hemos hecho o por lo que nos han hecho a nosotros, podemos pedir perdón. Entonces tiene que ver con el pasado. Y tercero, pide ayuda en la tentación, ¿no? Y dejamos así de alguna manera nuestro futuro en las manos de Dios, ¿no? Guárdanos de lo que viene para nosotros, guárdanos de la tentación y del mal que puede llegar a nuestras vidas, ¿sí? Entonces estamos hablando del futuro. Entonces inmediatamente también estamos entendiendo que nuestras oraciones se dirigen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos la plenitud de Dios allí en nuestra oración y también nuestra vida plena, ¿no? Ya vimos el pasado, presente y futuro de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos del Padre, entonces, por ejemplo, hablamos del Padre como ese creador y ese sustentador de toda la vida, cuando pedimos el pan, ¿cierto? Cuando pedimos perdón, esa petición nos dirige el pensamiento inmediatamente a Dios, al Hijo, ¿cierto? Como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como aquel fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando pedimos perdón por nuestro pecado, pues nos estamos dirigiendo de alguna manera al Hijo, aquel que nos redimió del pecado, ¿cierto? Y cuando pedimos ayuda en las tentaciones futuras, esa petición se dirige inmediatamente ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque estamos diciendo al Espíritu Santo, ven, el que nos conforta, el que nos ilumina, el que guía, ¿cierto? El que nos guarda nuestras almas, es ese Espíritu Santo de Dios. Entonces, hoy vamos a enfatizar esa quinta petición, entramos en la quinta petición, donde debemos pedir perdón. Entonces, 16, ya vamos en el punto 16 de cómo debemos orar. Debemos orar pidiendo perdón, pero también perdonando, pidiendo perdón y perdonando. Y vamos a mirar Mateo, vamos a mirar inmediatamente Mateo, capítulo 6, versículos 12, versículo 14 y versículos 15. Dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores. Porque si perdonáis, dice el versículo 14, a los hombres sus ofensas, aquí ya se cambia la palabra, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, si nuestro Señor Jesucristo menciona el perdón y lo enfatiza también al final de esta oración, como bien lo vemos, es porque es muy importante para nosotros, es demasiado importante, tal vez más allá de lo que nosotros podamos alcanzar a imaginar, la necesidad del perdón y sin olvidarnos obviamente de perdonar a aquellos que nos han hecho algo. Cuando hablamos del perdón no debemos olvidar que la base del perdón es el arrepentimiento. Antes de pedir perdón tiene que existir un verdadero arrepentimiento. Para poder ser receptores del perdón de Dios, debe existir un verdadero arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento genuino y real, pues obviamente tal vez no haya un verdadero perdón para nosotros. Y el arrepentimiento viene con algo, con la convicción de pecado. Cuando estamos convencidos de que lo que hemos hecho, de que lo que hemos dicho, de que lo que hemos pensado o sentido de alguna manera es pecado contra Dios, esto debe afectarnos de tal manera que venga esa convicción tal que nos lleve al arrepentimiento. Miren el orden: la convicción, el arrepentimiento, el perdón. Entonces es necesaria esa convicción, ¿no? Que la oración nuestra esté cargada de esa convicción, una convicción profunda, real, sincera y hasta, yo diría, de alguna manera dolorosa. No puede haber eso. La verdadera convicción de pecado debe producir en nosotros
quebrantamiento. Debe haber alguna especie de quebrantamiento en nuestro corazón. Algo debe quebrarse cuando yo realmente siento esa convicción de pecado. Ya rara vez, incluso como creyentes, no sentimos esa convicción de pecado. Alguien decía, algún pastor en alguna oportunidad, yo escuchaba que hablaba de que nosotros como cristianos no sentimos convicción de pecado, que la convicción de pecado es para aquel que no cree, para aquel que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero yo no creo eso. Yo creo que aún como creyentes podemos seguir sintiendo esa convicción y la necesitamos. Porque esa convicción de pecado me lleva al quebrantamiento, esa convicción de pecado me lleva al arrepentimiento y esa convicción de pecado también me lleva al perdón. Por eso necesitamos que haya convicción de pecado. Yo no veo en ninguna parte que realmente se especifique que esa convicción de pecado sea únicamente para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Yo creo que es para todos nosotros. Y necesitamos que hoy haya esa convicción de pecado, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos convenza de pecado, nos haga entender que hemos pecado contra el cielo y contra Dios de una manera tremenda, que el pecado no es algo tan simple, tan superficial como muchas veces lo vemos. Ahora, la palabra pecado hoy en día no es muy popular, a la gente no le agrada mucho esa palabra pecado, ¿no? En estos tiempos es para muchos una molestia escuchar la palabra pecado. A las personas les suena como religioso, como legalista hablar de pecado. Pero es la mejor manera que Dios tiene de describir la maldad del corazón del hombre, a través de los actos de pecado que se originan en el corazón del hombre. Y vamos a estar mirando esto un poquito más detenidamente. Entonces, por eso el arrepentimiento es importante, decía, que hace que el perdón fluya sobre mí. ¿Y qué pasa con eso? Cuando el perdón fluye sobre mi vida, pues yo me renuevo, me siento libre, me libera de esa esclavitud, la esclavitud que tenía por el pecado, porque el pecado hace una cosa, nos esclaviza, nos volvemos esclavos del pecado y no somos muchas veces conscientes de ello, muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud del pecado sobre nuestras vidas y hasta dónde nos puede llegar a afectar tremendamente este pecado. Ahora, la mayoría de las personas en el mundo tienen ideas equivocadas acerca del pecado. Piensan que el pecado es solo, por ejemplo, matar o un violador o robar o el adulterio, que hasta el día de hoy también ya como que no lo ven como pecado, sino como algo también incluso normal, o golpear a alguien o maltratar a alguien. Se olvidan que no solo existen acciones como estas, ¿no? Hay otras más que también son pecado, ¿no? Y que están realmente en el interior del hombre. Ahora, todo pecado es algo que ha nacido primeramente en la mente y en el corazón del ser humano. Todo pecado que se exterioriza ya ha pasado primeramente por el filtro del corazón y de la mente antes de que se haga una realidad. Ahora, hay pecados que son incluso peores, pero que están allá, en lo profundo de la mente y del corazón del ser humano. La codicia, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, la envidia, el odio, el resentimiento, los deseos de venganza muchas veces, la lujuria, etcétera, etcétera. No es solo lo que hacemos con nuestras manos lo que es pecado. No es solo golpear a alguien o levantar la mano en contra de alguien o juzgar a alguien. No, es todo lo que está en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros labios reflejan mucho las conversaciones que tenemos, las palabras que utilizamos, la manera como utilizamos esas palabras, dicen mucho de la clase de personas que somos en realidad por dentro, de lo que está cargado nuestro corazón y nuestra mente. Ahora el Señor lo expresó muy claramente, miremos Mateo 5, versículos 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y bueno, esto aplica también para hombres y para mujeres. La mujer que mira al hombre para codiciarlo y ¿sí? Eso también aplica para ellas. Ojo, a veces pensamos que el pecado es cuando se consuma de alguna manera física, pero muchas veces lo hemos consumado acá, en la mente y en el corazón. Y ese es el peor.
porque no nos damos cuenta de eso. A veces no somos conscientes de que eso que hemos pensado es pecado. Ponte a pensar por un momento. Imagínate que tienes 3 pensamientos malos al día. Hay personas que matan en su pensamiento a alguien. Hay personas que le desean la muerte a alguien. ¿Sí? Ahora, yo pienso que de pronto alguien que me hizo algo, miren, a veces viene de manera muy rápida y espontánea. Pasamos por la calle, tenemos un tropiezo con alguien o alguien de pronto nos hace caer algo o se tropieza con nosotros. ¡Guau! ¿Qué es lo que inmediatamente pasa en el corazón? Surge lo malo, ¿no? El peor pensamiento, salen palabras groseras, pensamientos groseros, deseamos que se muera. ¿Qué sucede cuando vemos actos de injusticia? Cuando vemos que de pronto, y que se ha visto mucho en estos días, agentes del orden maltratando a una persona. Se levanta resentimiento, se levanta odio en nuestros corazones. Y si nosotros lo permitimos, llegamos a desearle la muerte a esa persona. Hay muchos que desean que los policías se mueran. Y no entienden que también son seres humanos, que sí, tal vez obraron mal, tal vez hicieron mal las cosas. Pero el desearles la muerte no nos hace mejores a nosotros que a ellos. Simplemente que no lo hemos hecho de manera física, pero ya lo pensamos, ya lo meditamos, ya lo deseamos. Le deseamos la muerte a una persona, y eso es matar a una persona en nuestro corazón. Así que tú no eres libre de pecado por eso, porque ya lo deseaste en tu corazón. Les digo, esto aplica para toda clase de pensamiento, de deseo, ¿no? Y que puede ser considerado como si se hubiese cometido. O sea, si yo lo consideré, si yo lo medité, si yo lo deseé, si yo lo sentí, pues es como si lo hubiese llegado a cometer. Entonces, ojo con desearle la muerte a alguien o desearle que alguien sufra. Oye, ojalá le vaya mal, ojalá se enferme, ojalá se arruine, ojalá se quiebre. O sea, ojo con eso. Nosotros estamos deseándole mal a las personas y estamos utilizando palabras de maldición de manera constante contra las personas y no nos estamos dando cuenta. ¿Qué podemos decir de las personas? A veces decimos palabras sucias y groseras. Ahora, en esta misma línea de pensamiento, creo que las palabras en este tiempo en particular están muy cargadas de mala intención. O sea, hoy en día nosotros las palabras que utilizamos las utilizamos de mala intención. Estamos utilizando palabras con mucho sensualismo, palabras de menosprecio, palabras de rencor, palabras de envidia, palabras de perversión, de irreverencia. Nuestras conversaciones, las palabras que utilizamos son tan irreverentes, son tan blasfemas muchas veces porque atacan el buen nombre de Dios muchas veces. Son palabras de rebeldía porque no nos queremos someter a obedecer primeramente tal vez a nuestros padres, aunque muchas veces puedan llegar a estar equivocados, ¿no? A veces las palabras de maledicencia, nosotros maldecimos en todo, o sea, yo escucho conversaciones en las que muchas veces de 10 palabras, 5 de ellas son maldiciones, son groserías, son palabras de grosería, tratando a otra persona de homosexual, pero en el peor sentido. ¿Sí? Palabras constantemente que estamos utilizando, incluso entre nuestros amigos nos tratamos con una grosería todo el tiempo. Hola, gran no sé qué, hola. O sea, ¿qué es eso? O sea, no deberíamos hacerlo. Yo creo que antes las personas no se trataban así, nos estamos inventando términos y cada vez son términos más sucios, más groseros. Y eso no debe ser. Esa grosería que tenemos constantemente en el labio, mire, aplica perfectamente para lo que decía Isaías, que él decía que él era inmundo de labios y que habitaba en un pueblo inmundo de labios, y era a eso a lo que se refería, a que constantemente había maldición, y tú estás llamando maldición a tu vida cada vez que dices una grosería. Es maldición. Maldecir es decir mal, decir malas palabras, eso es maldecir, y estás trayendo maldición sobre tu vida cuando no cuidas tu lenguaje. Cuando no cuidas las palabras que salen de tus labios, así se conviertan en una muletilla para ti. ¿Qué hubo, ma? Como muchas veces se tratan entre, hola, ma, y ya se responden así de una manera constante. Esa palabra la repiten 5 o 6 veces en cada conversación. Y le dicen así a la otra persona, así sea su amigo, su hermano, lo que sea. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
¿Qué está en nuestro corazón para que digamos esas palabras? Hay resentimiento, hay odio, hay deseos de maltratar. Hoy los chistes, así todos los chistes, los humoristas son supremamente groseros, son raros aquellos humoristas que no necesitan acudir a la grosería para ser graciosos. Y me parecen más loables todavía, porque nosotros nos reímos de la grosería con mucha facilidad. Es más, cuando un niño pequeño dice una grosería, ¿qué es lo primero que hacen los adultos? ¿Corregirlo? No. Lo primero que hacen, ¡ay, tan chistoso! Mira, dijo una grosería. Está mal, porque estamos alimentando en el niño un mal lenguaje, una manera de expresarse equivocada. Y no podemos permitir eso. Eso no está bien. Ahora, tenemos que tener cuidado con esas palabras que nosotros utilizamos. Quiero continuar acá. A propósito de pecado, existen en el Nuevo Testamento 5 palabras que hacen alusión al pecado. 5 palabras que nos hablan de pecado. Quiero mencionarlas rápidamente y como su connotación para que podamos entender que el pecado es mucho más de lo que nosotros pensamos. La palabra más corriente que nosotros utilizamos se llama hamartía, con H. Hamartía, ¿sí? De ahí viene hamartología, que es el estudio del pecado, que se enseña también en teología. Esta era una palabra que en su origen, se relacionaba con el tiro, ¿cierto? Con dar en el blanco, ¿sí? Cuando una persona fallaba, eso era hamartía, errar el blanco, ¿sí? Apuntarle hacia algo y no darle. Ahora, en ese mismo sentido, el pecado es fallar en ser lo que nos habría sido posible y teníamos capacidad de llegar a ser, pero que no lo hicimos. O sea, tú tenías todas las capacidades de llegar a ser un gran predicador, un gran maestro, y no llegaste a hacerlo. ¿Por qué? Por el pecado, que te hizo errar el blanco. O sea, no llegaste, no cumpliste con la medida. Ahora, cuando nos damos cuenta que el pecado quiere decir errar el blanco, es fracasar en la empresa de ser todo lo que nos habría sido posible y teníamos capacidad para llegar a ser. Entonces está claro, cada uno de nosotros en ese sentido es un pecador, porque todos de alguna manera hemos fallado el blanco. No hemos logrado llegar a ser las personas que deberíamos haber llegado a ser. No somos los padres, no somos los hijos, no somos los hermanos, no somos los amigos que deberíamos llegar a ser, pero que podemos todavía llegar a ser. Estamos en un proceso. Dios nos ha metido a todos en un proceso para que podamos llegar a ser lo que Él quiere que lleguemos a ser, pero no lo hemos conseguido. Y tal vez para algunos de nosotros podamos llegar a sentirnos frustrados porque no hemos conseguido eso. Pero es que a veces nos hemos puesto metas que no son las nuestras y que no son las metas ni los propósitos de Dios para nosotros. Cuando nos proponemos las cosas de Dios, yo creo que Dios nos ayuda a poderlas cumplir. Hay metas y propósitos que no son parte del propósito o las metas de Dios. La segunda palabra que se utiliza aquí en el Nuevo Testamento acerca de pecado se llama parabasis. Parabasis, con B de burro. Parabasis, que quiere decir literalmente traspasar, como traspasar un límite. El pecado es pasarse de la raya, o sea, yo llegué hasta el límite y cuando me paso de la raya, eso ya es pecado, es pasarse de la raya. Ahora, preguntas que le quiero hacer. ¿Estamos siempre del lado debido de la línea que divide la honestidad de la deshonestidad? No ha habido nunca en nuestras vidas ningún detalle deshonesto. Ojo con eso, porque es que a veces traspasamos esa línea entre la honestidad y la deshonestidad, con detalles pequeños. Miren, para Dios todo pecado es igual, o sea, es igual de grave. A veces pensamos que matar es mucho más grave que mentir. Pensamos que la mentira es lo cotidiano. La mentira es cotidiana, el engaño, la infidelidad son tan cotidianos y pensamos que no son igual de graves que matar a alguien. Por eso decimos, no, pero es que cuando le dicen a usted es malo o es bueno, de pronto le hacen la pregunta, ¿usted se considera una persona buena o se considera una persona mala? Y usted lo que responde es, pues que yo nunca he matado a nadie, entonces yo pues soy bueno. Pero no nos damos cuenta que hay una cantidad de cosas en nosotros, palabras, mentiras, engaños, falsedades, envidias, egoísmos, que están ahí, que son igualmente malos para Dios. Ahora, cuando dice la palabra de Dios que cuando uno transgrede una ley, ¿cierto? Se hace culpable de toda la ley. Si por ejemplo la ley te dice no matarás, no robarás,
no dirás falso testimonio, por ejemplo el decálogo, los 10 mandamientos, pero tú fallas en uno, es como si hubieras fallado en todos. Dios lo toma de esa misma manera. Entonces, ojo con eso. ¿Estamos siempre del lado debido de la línea que divide la verdad de la mentira? ¿Es que no hemos tergiversado, evadido o distorsionado nunca la verdad? O sea, ¿tú crees que nunca has tergiversado la verdad? ¿Siempre has hablado con verdad? Ahora, ya sea con nuestras palabras o con nuestra actitud, con nuestro silencio, porque a veces el guardar silencio es no decir la verdad. A veces nos hacemos culpables por omisión, por callarnos, por no haber hablado. Otra pregunta, ¿estamos siempre del lado debido de la línea que divide la amabilidad y la cortesía del egoísmo y la aspereza? ¿Es que no ha habido nunca en nuestras vidas ninguna acción o palabra descortés, grosera o mala o malintencionada? Yo creo que sí. Yo creo que hay momentos en nuestras vidas que han salido palabras que no debieron haber salido. Y muchas veces nos hemos arrepentido de haberlas dicho. Nos hemos sentido mal después de haber dicho esas palabras. Pero muchas veces no pedimos perdón por esas palabras. Seguimos nuestro camino como si nada. Cuando pensamos en estos términos, no hay ninguno que pueda pretender haberse mantenido siempre del lado correcto, de esa línea divisoria, entre lo que es bueno y lo que es malo. Tercera palabra. Son complicadas estas palabritas, ¿no? Tercera palabra, paractomá, que quiere decir deslizarse, como resbalarse, ¿no? Es lo que pasa cuando estamos por un camino resbaladizo, lleno de barro, y nos resbalamos, se nos fue el pie, o pisamos una cáscara de plátano, se nos fue. Ahora, no es como tan deliberado como parabasis, como la anterior palabra, que es como que lo hace uno a propósito, ¿sí? Pero sin duda es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Ahora, una y otra vez decimos que se me ha escapado, ¿no? Se me salió, o sea, como decía el Chavo del 8, se me chispoteó. Y a veces nos pasa, ¿no? Como que, ay, se me salió esa palabra, ay, se me salió esa actitud, ay, lo miré feo. O sea, son actitudes, son palabras que muchas veces nos hacen perder ese equilibrio, ¿no? Es un impulso, es como una pasión que de repente, ¿sí? Y hay algo que lo detona. Entonces, como que no es que lo estemos preparando, sino que salió de repente, ¿sí? Entonces, a veces salen esas cosas malas que están en nuestro corazón cuando algo las impulsa. Ahora, los mejores de nosotros pueden deslizarse. Cualquier persona puede deslizarse. Cuando una situación nos puede llegar a sorprender o estamos como con la guardia baja, o sea, cuando no estamos como apercibidos de esas cosas, como que cuando no estamos pendientes, nos olvidamos. A veces es de una manera inconsciente, pero incluso ese tipo de cosas son llamadas pecado. Ahora, el primero de los instintos humanos es el de hacer lo que nos gusta, siempre. Queremos hacer lo que nos agrada, lo que nos hace sentir bien, satisfechos. Por tanto, cuando llega cualquier momento, así como cuando algo de repente y uno quiere saltarse como las normas, ¿no? Desafiar las leyes y tomar lo prohibido, ¿no? En ese sentido, entonces la palabra que se utiliza para eso es anomía, que quiere decir ilegalidad. Anomía es el pecado de la persona que sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Como dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado, es pecado. Si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, pues eso es pecado delante de Dios. Entonces, por eso el pecado no necesariamente son las cosas que muchas veces pensamos. Ahora, aunque haya algunos que puedan decir que no han quebrantado nunca los 10 mandamientos, no hay nadie que pueda decir que no ha querido quebrantar alguno de ellos. Porque hay personas que lo han deseado en su corazón. Por eso les digo que una cosa es el acto mismo y otra cosa es lo que yo pienso, deseo en mi corazón. Y la última palabra, la quinta palabra para pecado es ofeilema, que es la que se usa en la oración, precisamente del Padre Nuestro, y que quiere decir deuda, quiere decir faltar al pago de lo que se debe, dejar de hacer lo que es debido, y eso es una deuda delante de Dios. No puede haber ninguna persona que se atreva nunca a pretender haber cumplido plenamente su deber para con Dios y para con sus semejantes. No existe tal perfección en la humanidad. No creo que haya una sola persona. El único que cumplió con toda la ley, lo dice la palabra de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros a través de Él es que podemos llegar a cumplir con esa ley. Ahora, cuando llegamos a ver lo que realmente es el pecado, nos damos cuenta de que es una enfermedad
del alma. Es una enfermedad que padecemos todos los seres humanos. Nacimos con esa enfermedad. Hoy en día dicen que todas las personas, por ejemplo, tienen células cancerígenas. Antes no pensábamos eso, no se sabía de eso, pero hoy en día dice la ciencia que todos los seres humanos tienen células cancerígenas, que por eso el cáncer a algunas personas se les desarrolla y a otras no, dependiendo como del ambiente, si es alcalino o no es alcalino, bueno, otro tipo de cosas. Entonces, la respetabilidad externa a la vista de los demás y la pecaminosidad interna a la vista de Dios puede que vayan como de la mano. Una cosa es lo que tú ves o lo que nosotros mostramos a las personas, y otra cosa es lo que vemos o lo que tenemos realmente en el corazón y que solamente Dios lo puede ver. Ahora, esta es una oración que debemos hacer todos los seres humanos. Uno no solo tiene que darse cuenta que necesita hacer esta petición de manera cotidiana, también necesita darse cuenta de lo que está haciendo cuando lo hace. Ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo. A veces no somos conscientes, actuamos de manera inconsciente. Por eso le digo, la grosería se convirtió en una cotidianidad, se convirtió en lo normal y ya yo lo hago de una manera mecánica, de una manera inconsciente. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con esta oración. Esta oración yo creo que es la más peligrosa de todas. La oración de perdóname, así como yo perdono a los demás. ¿Realmente lo hacemos? ¿Estamos perdonando a los demás? Porque si yo no lo hago, no puedo esperar que Dios me perdone a mí. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El sentido literal es perdónanos nuestros pecados en la misma proporción en que nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. En los versículos 14 y 15, como ya leímos, Jesús dice de la manera más clara posible que si perdonamos a otros, Dios nos perdonará, pero si nosotros negamos perdonar a otros, Dios se negará también a perdonarnos a nosotros. Esto también es una base del perdón de parte de Dios. Si yo no estoy dispuesto a perdonar, no puedo exigir o no puedo pedir siquiera ni suplicar perdón para mí, porque yo mismo no he aprendido a perdonar a otros. Por tanto, está totalmente claro que si hacemos esta petición con una pequeña grieta en nuestra vida, o sea, cuando no lo hayamos hecho, pues sin arreglar realmente nuestra vida como deberíamos, pues le estamos pidiendo a Dios que no nos perdone. Básicamente lo que estamos haciendo, Dios, no me perdones, porque yo realmente no he perdonado, no he podido perdonar, no he soltado a esa persona, sigo sintiendo las mismas cosas, sigo sintiendo resentimiento, sigo sintiendo odio, ¿sí? Y eso no sirve. Hay personas que dicen, no perdonaré nunca lo que me hizo tal persona. Y pasamos a tomar esta petición en nuestros labios. Estamos deliberadamente pidiéndole a Dios que no nos perdone cuando hacemos ese tipo de declaraciones. Ojo con las declaraciones que hacemos que pueden llegar a atar nuestras vidas, ¿no? Como alguien dijo, el perdón como la paz es uno, son indivisibles. El perdón humano y el divino están inseparablemente intercomunicados. O sea, en la medida que yo perdono, en esa misma medida soy perdonado. Hay una relación simbiótica entre lo que yo perdono y entre lo que Dios me perdona, mi perdón hacia Dios. Si pensáramos en lo que estamos haciendo o diciendo, ¿cierto? Yo creo que habría mucha gente que no se atrevería a hacer esta oración. Es una oración que hay que pensar. Mire, la palabra de Dios me dice que yo debo orar como conviene. Y en esa conveniencia también tiene que venir el Espíritu Santo a decirme, oiga, su merced no puede pedir esto porque usted no ha hecho esto. Casi que toda petición delante de Dios de alguna manera tiene una condición que debe cumplirse para que sea respondida esa oración. Si deseo recibir el perdón de Dios, debo aprender a perdonar y debo aprender también a pedir perdón a aquellos a quienes tal vez he ofendido de alguna manera. Si ha de haber perdón cristiano en nuestra vida, son necesarias tres cosas. Ojo. Tres cosas para aprender a perdonar como hijos de Dios, como creyentes. La primera es que tenemos que aprender a comprender. Comprender, sí, tenemos que aprender a comprender. Siempre hay una razón para que las personas actúen o hagan algo de determinada manera. Tenemos que aprender a comprender a las personas. Nosotros somos de los que no comprendemos. Nosotros reaccionamos a lo que vemos,
a las actitudes que tienen contra nosotros, las palabras que utilizan, los gestos que utilizan, las actitudes que tienen las personas, y a veces no sabemos las cosas que están viviendo. Si se portan antipáticos o si son descorteses o están de mal genio, a lo mejor es porque están preocupados, tal vez están angustiados, tal vez están llenos de temor en sus vidas. Si nos trata con cierta suspicacia y como con desagrado, porque hay personas que, y sobre todo uno lo ve en sitios donde hay servicio al cliente, hay personas que no tratan muy bien a las personas, y eso que les enseñan a ser muy cordiales, pero hay personas que no. A lo mejor es que esta persona ha entendido mal o se le han informado mal acerca de nosotros. Hay personas que no nos quieren y no nos conocen. Es que usted me cae mal. ¿Por qué le caigo mal? Pues no sé. Y muchas veces porque tal vez hay personas que han hablado mal de nosotros con ellos. Hay personas a las que les caemos mal y no nos conocen. No saben quiénes somos, no nos conocen y hablan mal de nosotros y nos miran mal y es que esa persona ni siquiera han tratado con nosotros para que por lo menos confirmen por qué nos deben mirar feo, o sea, nos deben tratar mal. Entonces, puede que sea víctima de su entorno, hay personas que son víctimas de su entorno social, del ámbito en el que crecieron, de su herencia familiar. Hay herencias familiares muy sucias, muy fuertes, y las personas se acostumbran a tratar mal a los demás. Hay personas que son muy duras porque vienen de un entorno familiar muy duro, padres que fueron muy estrictos con ellos y entonces ellos también se portan muy estrictos con las demás personas, incluso con sus hijos. Ahora puede que tenga un temperamento y que la vida les resulte difícil. Hay personas para quienes la vida les ha dado duro, les ha dado muy duro. Hay personas que han sufrido muchas cosas y nosotros no logramos entenderlo porque no lo vemos. Solo encontramos la situación en el momento, pero nunca no llegamos a reflexionar acerca de qué le habrá pasado a esta persona, por qué se está portando así, por qué está actuando de tal manera, o por qué una persona, por ejemplo, cayó en la bebida, por qué una persona es adicta, o por qué una persona se va de la casa. ¿Por qué suceden estas cosas? Hay circunstancias que tenemos que mirar más allá. Para muchos la vida es demasiado difícil y por las circunstancias y por eso terminan reaccionando como muchas veces reaccionan. Ahora, el perdón nos sería mucho más fácil si hiciéramos un esfuerzo, por eso digo, de comprender antes de permitirnos juzgar o condenar a otra persona. Tratemos de entender qué es lo que ha sucedido. Mire, para mí fue fácil de alguna manera poder perdonar a mi padre por eso, porque durante muchos años tuve mucho resentimiento contra él por su alcoholismo, por la manera como trataba a mi mamá, como me trató a mí. Cuando ya crecí, obviamente cuando ya conocí de Dios, me di cuenta de que él era el producto de lo que había vivido. Él era el producto de unos padres que fueron peores que él, de unos padres que lo maltrataron, de un padre alcohólico también, que maltrataba a mi abuela, que maltrataba a mis tíos y que les tocaba muchas veces cuando este hombre llegaba básicamente endemoniado por el alcohol, llegaba a su casa a sacar corriendo a machete a sus hijos y a su esposa. Y tenían que dormir muchas veces en el campo, amanecer a la intemperie, tenían que amanecer allí. Muchas veces abrigándose unos con otros, con lo poco que habían podido sacar corriendo, al salir corriendo de su casa. Terrible. Entonces yo entendí, mi padre se fue muy joven de la casa, era un niño cuando se fue de la casa y vivió cosas que tal vez nunca debió haber vivido. Vivió cosas muy difíciles, le tocó aprender a defenderse solo. Tal vez lo engañaron muchas veces, tal vez lo maltrataron muchas veces, tal vez no sé si habrá sido abusado alguna vez. O sea, uno no entiende las cosas y por qué ciertas personas llegan a convertirse muchas veces en esos monstruos que dañan sus hogares o sus familias, o mujeres resentidas que les han hecho mucho daño y se acostumbran también a maltratar a sus hijos, a maltratar a otros, porque ya no les importa nada, han sido tan heridas o hemos sido tan heridos que reaccionamos de mala manera. Hay un video que se llama Recibe Servicio, te lo recomiendo, lo encuentras ahí en YouTube, Recibe Servicio. Y es un hombre, sale de su casa, va saliendo en su carro en reversa, y de repente pasa un niño en patineta, ¿sí? en monopatín, pasa, y casi lo atropella, y él como que, oye, ¿este niño qué le pasa? ¿Será que es que no tiene sus papás ahí que lo cuiden, o qué es lo que está sucediendo? Entonces como que sigue su camino, sale a la autopista, todo está trancado, hay mucho tráfico,
Y entonces dice, ay, otra vez este tráfico, ¿no? Y cuando de repente pasa alguien con una camioneta por otro lado, y pues, ay, pero miren este tan aprovechado, ¿no? Como llega al centro comercial, a un estacionamiento, y se va a estacionar, y de repente llega una persona y se le atraviesa y pone el carro primero, ¿sí? Y cuando pone ese carro primero, el otro dice, pero bueno, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Yo estoy pintado o qué? Y se baja y bueno, al fin logra estacionarse, y después pasa por el lado del carro y, oiga, pero señora, o sea, tenga cuidado, ¿no? O sea, como que él pues nunca dice nada, realmente como que eso lo va guardando, y así somos muchas veces, ¿no? Guardamos las cosas. Luego llega allí a pedir un café, hay una cola larga y, ay, no, tras del hecho, me toca esperar aquí un buen rato. Y bueno, ya le llega su turno cuando se atraviesa otra persona y dice, ay, qué pena, es que se me olvidó pedir una galletica, ¿puedo? Y pues el de la tienda lo atiende y le entrega su galleta y el otro dice, sí, claro, siga, bien pueda. Pero todo lo dice en su mente, él no dice nada, ¿no? Como que todo se lo va, bueno, haga lo que quiera entonces. Al fin, por fin, dije, qué pena con ustedes que estamos demorados, le toca esperar un momentico antes de servirle su café. Bueno, tras del hecho, o sea, como que se le acumulan las cosas, ¿no? ¿Y a usted no le ha pasado que a veces como que se acumulan las cosas? Y cada vez es peor, y cuando no ocurre una cosa, ocurre otra, y todo le sale mal. Y todo se complica. Y cuando usted tiene afán, es peor. Las cosas se complican más, el bus no llega, o se vara, o el tipo va muy lento, y así. Entonces este hombre está sentado allí cuando aparece un hombre con unas gafas oscuras, y se le queda mirando, y le entrega un estuche de gafas, un estuche con unas gafas, y dice, recibe servicio, get service, en inglés, ¿sí? Recibe servicio. Y entonces él toma esto, y pues las toma ahí, cuando mira el hombre ha desaparecido. Yo, ¿qué pasó acá? Y llega y abre eso, y está ese estuche de las gafas, y hay unas gafas, y dice, ¿y esto qué será? ¿O por qué me dieron? Pero sin embargo se las pone, a pesar de como de la duda que pueda estar sintiendo, se pone las gafas, y de repente empiezan a aparecerle letreros a las personas. Mira a una persona y dice, la dejó el marido. Después mira a otro hombre, estoy luchando con mis adicciones. Mira a otro hombre, mi esposa me dejó. O sea, mis padres me maltrataron. O sea, en cada persona que él ve hay un letrero. Yo decía, uy, Señor, sería espectacular poder tener esa visión. Poder ver a las personas y verlas con sus traumas, con sus luchas, como para poderlas entender mejor. Me gustaría recibir esas gafas. Yo le pido al Señor, dame esas gafas para poderme dar cuenta de lo que muchas veces hay en el corazón de las personas y no juzgarlas o no atacarlas sin saber realmente lo que está sucediendo en sus vidas. Cosas terribles que muchas veces pasan al interior de sus corazones, de sus vidas, personas que se sienten solas, que se sienten frustradas, personas que se sienten rechazadas, humilladas, personas que han crecido en entornos muy terribles, con padres maltratadores, padres ausentes, padres que humillan, padres que no aman, porque hay padres así y hay madres así. No todas las madres son buenas, no todos los padres son buenos, ya quisiéramos que así fuera, yo creo que la sociedad sería diferente, pero hay padres que no han logrado entender, o hay padres que porque fueron maltratados de niños, no aprendieron a hacer otra cosa, sino que también ellos se convierten en maltratadores y siguen el mismo ciclo. Yo decía, Señor, me encantaría poder tener esas gafas. Y cuando llegó a su casa nuevamente, tenía las gafas puestas y su visión como que las cosas habían cambiado. Y vuelve y ve al niño que pasó con la patineta, ¿cierto? Ese niño que había pasado y que casi atropella al salir. Y entonces mira y el letrero decía, ¿será que le importó a alguien? ¿Cuántas personas no están pensando lo mismo? ¿Será que yo le importo a alguien? ¿Será que alguien me puede amar, me puede querer? Hay personas que se sienten totalmente inútiles y que no tienen un sentido en sus vidas. Y entonces este hombre toma la decisión y va a hablar con ese muchacho. O sea, que Dios nos permita ver el corazón de las personas, que Dios nos permita conocer realmente por qué actúan como están actuando y que la misericordia de Dios nos permita ayudarlos, abrazarlos, bendecirlos. Son personas que tal vez necesitan eso, tal vez personas que nunca fueron abrazadas de niños. ¿Usted conoce personas así? Yo conozco personas así. Mi papá no fue muy cariñoso tampoco, que digamos, ¿no? Digamos que, por ejemplo, aquí en mi casa nunca celebramos un cumpleaños. Yo empecé a celebrar cumpleaños como después de los 25 años.
Nunca me habían celebrado un cumpleaños hasta que llegué a la iglesia, allí me lo celebraron y pues fue como una cosa. Nunca me habían celebrado un cumpleaños, porque aquí no celebramos cumpleaños, ni mi papá, mi mamá, ninguno. Feliz cumpleaños, bueno, y si acaso por ahí el almuercito o el desayunito, pero nada más. No era como que, vamos a hacer una reunión. No, nosotros no somos de ese tipo, porque así crecimos. Entonces para mí ha sido un poquito difícil eso, ¿sí? Entender esas cosas que son buenas las celebraciones también. Si las hay, qué chévere que haya una celebración, pero si no las hay, pues tampoco me voy a morir por eso. No debo preocuparme demasiado tampoco porque no me celebraron. Y entonces te pasa lo de ¿quién es? Lo de los Simpson, ¿cómo se llama la niña? Margie, no, sí, la hermana de Bart Simpson. Lisa, que estaba un día ahí con el ponquecito, Happy birthday to me, ¿sí? Feliz cumpleaños a mí. Pues tampoco, o sea, quiero comer gusanos y todo ese tipo de cosas, como que no, tampoco. O sea, no echarnos a la pena por eso, ¿sí? O sea, hay que vivir como con una manera equilibrada en ese sentido también. Segunda cosa, entonces lo primero que tenemos que aprender es a comprender a las personas, que Dios nos permita comprender a las personas que están alrededor de nosotros. Hay personas que uno encuentra y que como que viven muy amargadas y actúan de manera amargada y uno dice, pero ¿por qué será persona? Y uno no llega a entender las cosas que vivió en su niñez o en su juventud o que está pasando por estos momentos. Uno no logra entender esas cosas. Ahora, segunda cosa, para poder perdonar, debemos aprender a olvidar. Olvidar, esa parte es como más difícil. Usted no ha escuchado algo como que no puedo olvidar lo que me hizo fulano, o no me olvidaré nunca de cómo me trató sutano. Ahora, mientras sigamos dándole vueltas a ese desprecio, a la ofensa que nos han hecho, no hay esperanza para que podamos llegar a perdonar. Si seguimos recordando cada vez lo que es que fulano me hizo tal cosa y siempre estamos ahí. O a veces tenemos palabras como nunca voy a volver a confiar en alguien, yo nunca voy a volver a amar a alguien, yo nunca voy a volver a nada, porque me hicieron tal cosa. ¡Ojo! Tú te estás amarrando con esas palabras, estás atando tu corazón, estás atando tus sentimientos. Sí, la vida puede llegar a ser dolorosa, pero si no perdonamos y soltamos va a seguir siendo dolorosa toda la vida. Entonces, y siendo el mismo dolor siempre. Por lo menos cambiemos de dolores, ¿sí? Pero no el mismo. Ahora, hay personas que dicen, y yo lo he escuchado mucho, yo perdono, pero no olvido. Son dichos peligrosos, porque realmente nos llegan a hacer que humanamente sea imposible perdonar. Ahora, no podemos seguirnos atando de esta manera. Podemos imprimirlo de manera indeleble en nuestra memoria. Una vez el famoso hombre de letras llamado Andrew Lang escribió y publicó algo muy amable acerca de un autor que era premio Nobel, ¿no? Y escribió algo pues realmente, pero a este tipo no le gustó el comentario que él hizo, ¿cierto? Y se fue con insultos, con calumnias y lo trató mal. Entonces el hombre pues como que quedó así todo aburrido. Y pasaron los años, ¿cierto? Como 3 años después, este hombre estaba con otro poeta también que era Nobel, un señor llamado Robert Bridges. Entonces Robert vio que Andrew leía un libro y que era de ese autor que había hablado mal de él, ¿cierto? Y le dijo, oiga, ¿y ese qué es otro libro de aquel desagradecido que se portó tan mal contigo? Y entonces el otro quedó sorprendido porque le respondió que no se acordaba. O sea, el hombre había tomado y había tenido esa capacidad de olvidar la ofensa que le habían hecho. Y no es fácil olvidar las ofensas que nos han hecho, pero podemos hacerlo. Miren, dice la palabra de Dios que Dios se olvida de nuestros pecados, que los echa a lo profundo del mar. Como que se olvida, o sea, Dios ya no se acuerda. ¿Pero de qué me estás hablando? Porque a veces venimos a pedirle perdón por pecados de hace como 20 años. Ahora, si no los hemos confesado, pues sería bueno hacerlo, pero si ya los hemos confesado delante de Dios, ya hemos pedido perdón, ya nos hemos arrepentido realmente, pues ya dejemos ese pecado atrás. No lo traigamos a colación porque Dios te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Yo ya me olvidé de ese pecado. No lo traigas nuevamente a la memoria. Ahora, decía Bridges, el perdonar es la señal de un gran hombre, pero olvidar es algo sublime.
Aprender a olvidar. Esa parte también es muy importante. Ahora, solo el Espíritu Santo de Dios puede quitar de entre nuestros recuerdos las viejas amarguras que debemos olvidar. Solo el Espíritu Santo puede desarraigar esos pensamientos, esos recuerdos que nos traen dolor al corazón de algo que tal vez nos hicieron. Debemos aprender a perdonar. Y por último, la tercera cosa y la más importante, debemos aprender a amar. Ya hemos visto que el amor cristiano, ese amor ágape, ¿cierto? Es esa benevolencia inconquistable, dice Barclay, esa buena voluntad invencible que no buscará nunca nada más que el bien supremo de la persona amada, sin tener en cuenta cómo nos trata, ni lo que nos hace. Porque así es el amor de Dios. Dios nos ama de manera incondicional. Dios no nos deja de amar por más que muchas veces lo rechacemos. Dios no nos deja de amar por más que muchas veces hablemos más de Él. Dios no nos deja de amar por más de que muchos levantan su puño contra Él y lo maldicen. No deja de amar a esas personas. ¿Por qué nosotros no podríamos llegar a hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos llegar a amar a nuestro enemigo o a aquel que nos trata mal o a aquel que dice malas cosas de nosotros? ¿Por qué no podemos? Podemos hacerlo cuando Dios permite que Él ame a través de nosotros. Permitamos que el amor de Dios nos inunde de tal manera que alcance para otros, para aquellos que nos han hecho daño, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos maldicen, para aquellos que nos menosprecian, que podamos llegarlos a amar de esa misma manera. Ese amor puede venir a nosotros solamente cuando Cristo, que es el amor, viene a morar en nuestros corazones y no vendrá si nosotros no lo invitamos. Ahora, no olvidemos, para ser perdonados, tenemos que perdonar. Y esa es una condición que solamente el poder de Cristo nos puede llegar a hacer cumplir. Solamente con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, podemos llegar a perdonar a aquellos que nos han hecho tanto daño. Empezando por los nuestros. Porque tristemente a veces los que más daño, los que más dolor han causado en nuestras vidas han sido tal vez nuestros padres, nuestros hermanos, las personas con las que hemos compartido, mi esposo, mi esposa. A veces los hijos traen dolores muy grandes a los padres, no solamente los padres a los hijos. Hay esos hijos que han causado unas heridas muy grandes a sus padres. Este es tiempo de perdonar. Miren, más cuando estamos como tan recluidos hoy en nuestros hogares, bueno, ya estamos un poquito más libres para movernos, pero ese tiempo de cuarentena yo creo que dejó ver muchas cosas, o ha dejado ver muchas cosas. Ha dejado ver tal vez relaciones fracturadas, relaciones malas, relaciones equivocadas, porque hemos tenido que compartir casi que 24 horas del día con personas que muchas veces nos han hecho daño. Tristemente, escucho en las noticias que en estos tiempos es cuando más niños han sido maltratados. Tristemente escucho es cuando más rupturas han habido de matrimonios, de parejas que se han separado. ¿Por qué? Porque no lograron perdonarse, no lograron pedir perdón, no lograron perdonar a la otra persona. Es tiempo de perdonar, es tiempo de tomar la decisión, porque como el amor, así también el perdón es una decisión. Y tú decides qué vas a hacer con eso. ¿Qué vas a hacer con el resentimiento? ¿Qué vas a hacer con el odio? ¿Qué vas a hacer con la amargura que está en tu corazón? ¿No te gustaría arrancarla? ¿No te gustaría desarraigarla definitivamente de tu corazón? Yo creo que sí, yo deseo eso. Yo deseo que no haya más resentimiento en mi corazón hacia nadie. A pesar de que me hayan menospreciado, que hayan hablado mal de mí, que se hayan inventado chismes, que hayan dicho cosas malas de mí, que me hayan maltratado. Yo perdoné a mi papá y esperaba que al perdonarlo él cambiara, ¿no? Pero no fue así. Sin embargo, Dios me permitió estar con él hasta el último momento, acompañarlo y cuidarlo como un niño en sus últimos días. Y me siento en paz con eso. Me siento en paz por eso. He perdonado a mi madre también, a pesar de que muchas veces me lleva al límite de mi paciencia con muchas cosas. Yo la amo mucho y todo eso, pero me ha tocado perdonarla a ella también. Tal vez necesitas perdonar a tus padres por cosas que dijeron, hicieron, o cosas que no dijeron o que no hicieron.
Tal vez no estuvieron ahí, tal vez nunca te dijeron que te amaban, tal vez nunca te dijeron que eras especial, o tal vez, como muchos padres hacen, muchas veces los padres cometen el error de manifestar su amor más por un hijo, su preferencia más por un hijo que por el otro. Y eso está mal porque no sabemos cuánto dolor estamos causando al corazón del otro niño o de la otra niña. Tenemos que, por más de que tú lo sientas, por lo menos guárdatelo. Trata de amarlos en el mismo sentido. Yo sé que Dios nos ama así. ¿Por qué no habríamos de poderlo hacer nosotros? Dios nos ama a todos por igual, tanto al pecador como al que dejó de pecar, tanto a aquel que habla mal de Él como a aquel que le da la gloria y la honra a Dios. Los ama exactamente igual. Su amor no cambia, es inmutable. Ya la decisión que toma el hombre o la mujer con respecto a Dios es otra cosa, pero el amor de Dios es un amor incondicional y así debe ser el amor de los padres por sus hijos. Y conozco madres, conozco padres que aman a sus hijos de manera incondicional, a pesar de que muchas veces sus hijos son malos hijos, han caído en cosas malas, los siguen amando y los ven buenos, a pesar de que tal vez no lo sean, los ven buenos, porque ese es el verdadero amor. Que Dios nos permita ver a las personas con sus ojos. Esa es la visión que necesitamos para este tiempo. Aprender a mirar con los ojos de Dios. Y cuando nos acerquemos en oración, que podamos repetir esta parte de la oración. La gente no se da cuenta, la gente religiosa repite esta oración una y otra vez. Y no se dan cuenta de la connotación, de la responsabilidad que tienen al hacer este tipo de oración. La responsabilidad es de perdonar. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por su presencia, por su espíritu, por lo que ha hablado a nuestros corazones en esta mañana. Quiero que te dispongas allí. Cierra tus ojos por un momento. Y si vas a pedirle perdón a Dios, que Dios te muestre a quién debes perdonar primero. ¿Ok? Amado Padre Celestial, yo te doy gracias una vez más en esta mañana por hablar a nuestro corazón, Señor, por ministrar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a olvidar, pero ayúdanos a amar a aquellos que tal vez nos han hecho tanto daño, y que nos permitas perdonar de manera real, de manera sincera, que podamos decidir siempre por el perdón, que podamos decidir siempre por la misericordia, que podamos decidir siempre por la bondad tuya, Señor. Amado Padre Celestial, yo te pido que en esta hora estés desarraigando todo sentimiento de amargura, todo resentimiento, todo odio, toda amargura, Señor, que aún pueda haber en el corazón de cualquiera de mis hermanos, de aquellos que nos ven, que nos escuchan. Desarraiga, Señor, esos sentimientos de dolor que causan cada vez que recordamos lo que alguien nos hizo, Señor. Permítenos olvidarnos de eso. Permítenos ser libres de toda clase de atadura que ha venido por la falta de perdón en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a perdonar, pero también ayúdanos a pedir perdón a aquellos que hemos ofendido, a aquellos que hemos defraudado, a aquellos que hemos maltratado, a aquellos que hemos despreciado, a aquellos a los que tal vez les hemos causado tanto dolor, Señor. Ayúdanos a pedir perdón también, no solamente a ti, porque a ti primeramente debemos hacerlo, pero que podamos acercarnos a ellos y si nos es posible buscar a aquellas personas a quienes les hemos hecho daño y podamos reconciliarnos con ellos delante de ti, Padre. Así como tú nos has reconciliado contigo a través de tu Hijo Jesucristo, podamos reconciliarnos con aquellos que nos han hecho daño o a quienes les hayamos hecho daño, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados, como también, y lo digo de esta manera, como también nosotros trataremos, nos esforzaremos por perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros, que nos han ofendido, que nos han dañado. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a perdonar para que tú nos puedas perdonar a nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Bueno, vamos a participar de la cena, a pedirle a mi hermana Andrea que nos va a compartir algo acerca de la cena en esta mañana. Mientras nos preparamos, aliste el pan, aliste la copa para participar de la cena del Señor. ¿Listo? Buenos días, mis amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a participar de la copa y del pan en la cena del Señor como familia. Vamos a tener este tiempo de compartir con tu familiar, con tu amigo, aquella persona que está cerca en tu casa. Comparte este pan, y me gustó mucho esta enseñanza hoy porque además nos llevó a ponernos a cuentas antes de participar del pan. Nos ahorramos ahí un proceso de la oración, ponernos a cuentas con aquellas personas con quienes les hemos hecho o de alguna manera nos han hecho daño. Vamos a buscar en la palabra 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Es el pasaje común acá en la casa. Si ustedes se han dado cuenta, hemos estado haciendo cambios. Esta casa cambia constantemente, crece, mejora, confiamos en el Señor. Pero el pasaje de la cena es el mismo. 1 Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, te damos gracias por ese sacrificio una vez más. Porque ese sacrificio nos recuerda, Señor, que tú nos has perdonado. Que tu misericordia y tu bondad y tu amor fueron más grandes que mi pecado y que el pecado de todos nosotros. Y que tu sangre fue derramada para perdonarnos y que nada nos alejara de tu presencia. Que nada nos alejara del propósito eterno que tienes con nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Permítanos recibir esta mañana el símbolo de tu sangre y de tu cuerpo con amor, con gratitud, sabiendo que somos impactados por esa obra de la cruz, que hemos sido transformados por esa obra milagrosa de la cruz, que nos perdonaste, que nos limpiaste y que has borrado nuestras iniquidades, que no te acuerdas de ellas y que nos pides que hagamos lo mismo con esas personas que nos han ofendido, con esos que nos han lastimado, que borremos la deuda que hay entre nuestro prójimo y nosotros y que entremos confiadamente a tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias por haber dado tu vida, tu sangre, tu cuerpo, y gracias por haber resucitado, porque es el cumplimiento de ese pacto. Participamos tranquilamente del pan y participamos tranquilamente de la copa. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Partimos el pan, tenemos la copa y participamos en el nombre de Jesús. Amén, se me había olvidado repartir el pan. Amén, hermanos. Pronto se estarán abriendo las iglesias. El gobierno está decidiendo darnos permiso para entrar a nuestros servicios. Pero yo quiero dejar un mensaje a la iglesia del Señor. Y si hay pastores que escuchan, a esos pastores les quiero dejar un mensaje.
El Señor en lo largo de los años en que cada misión está abierta, no nos ha dado una ni dos ovejas. Por eso cuando nos permitan abrir las puertas, no podemos permitir que entren unos pocos, porque es una trampa del enemigo y no podemos caer en esa trampa. El día que nos permitan abrir las puertas, o entran todas las ovejas que el Señor nos dio, o no entramos. Ya estamos online, ¿qué más da? Pero o entramos todos o ninguno. No somos pastores de 2 o 3 o 5. Somos pastores de un grupo de ovejas completo que el Señor nos dio. Por eso le pedimos al Señor que obre de manera milagrosa. Y la autorización próxima que nos dé es para que todos nos volvamos a reunir. Para que todos, esas iglesias que reciben en cada reunión 1000, 2000, 3000, 5000 personas, pues que cada reunión tengan 5000 o más, pero no 100 ni 50. Y las que aún somos iglesias pequeñas, no queremos 2, ni 3, ni 5, los queremos a todos. Porque el Señor nos llevó a responder por cada alma, por cada vida que Él nos ha dado. Así, mis hermanos, que estemos orando para que el Señor nos permita volvernos a encontrar todos. Jóvenes, niños, ancianos, hombres, mujeres, todos. Porque somos todos el cuerpo del Señor. Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido día y resto de semana.